Objetivos. Contextualmente, la investigación tiene como fin la búsqueda y la generación de un nuevo conocimiento, el cual puede tener diferentes grados de elaboración. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que existen muchas formas de visualizar o enfocar un proceso investigativo. Existen diferentes corrientes filosóficas que nos permiten enfrentarnos de una forma directa a la forma como vamos a generar ese nuevo conocimiento o cómo lo vamos a verificar. En ese aspecto, la conceptualización de un proceso metodológico nos ayuda a incorporar cuáles son las posibles modalidades de investigación que va a desarrollar nuestra propuesta de investigación. Por ese motivo tenemos que ver que hay muchos enfoques. Hay enfoques de empirismo, hay enfoques de estructuralismo, hay enfoques de pragmatismo y hay enfoques de un nivel dialéctico o de positivismo. Finalmente, sin importar el análisis que planteemos, es importante recordar que todo propósito investigativo debe tener un fin, y ese fin tiene un alcance y una meta que estamos buscando lograr. Nosotros podemos definir los objetivos como aquella manifestación de un propósito, una finalidad, el cual está dirigido a alcanzar un resultado, una meta o un logro. Uno podría simplificar el concepto del objetivo como el para qué de una acción dentro de un proceso de investigación. Ese para qué normalmente expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. También puede representar el camino o la vía o el rumbo que debe tomar la investigación, y obviamente genera una guía para el proceso investigativo y obviamente define el alcance de esa investigación. Quisiera complementar esa definición con algo que posiblemente puede ser importante. La investigación desde un enfoque holístico constituye una manera integradora de entender el proceso de investigación a lo largo de un planteamiento de diferentes objetivos, y que eso nos facilita hacer una elaboración de ese nuevo conocimiento. Por lo tanto, la formulación de esos objetivos orientan el proceso de investigación y definen el recorrido de todo ese proceso de investigación. Por lo tanto, conceptualmente se puede llegar a entender los objetivos de un proceso investigativo no como una actividad aislada, sino como una actividad que se articula con el planteamiento del problema y la justificación. Esa vinculación estrecha entre el problema y el objetivo es clave para poder hacer una adecuada visualización y diseño de la misma propuesta de investigación. Por lo tanto, el objetivo nos permite identificar la propuesta o el logro a desarrollar dentro de ese proceso de investigación. Por lo tanto, también es importante de aclarar de que no solamente los objetivos definen las actividades o planifican las acciones del protocolo, sino que tienen una función mucho mayor sobre las conclusiones que se van a obtener del trabajo. Es muy importante comprender que la investigación tiene como propósito esa búsqueda y generación del conocimiento. Para ello, uno puede tener esos grados de elaboración que ya previamente hemos definido, es decir, exploraciones, descripciones, análisis, comparaciones, explicaciones, predicciones, proposiciones, transformaciones, verificaciones y evaluaciones. Es decir, los objetivos de la investigación no se limitan a una única manifestación, como en el caso de lo que ya hemos venido describiendo, sino que da la orientación del grado de elaboración del conocimiento que se pretende alcanzar. Es decir, es muy diferente tener un proceso descriptivo a un proceso analítico a un proceso predictivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos formulando un objetivo de una investigación. El proceso investigativo nos permite visualizar una articulación entre los objetivos y los diferentes procesos para la generación de un nuevo conocimiento. Eso se conoce como la espiral holística de la investigación.
Esos estados o estadiajes corresponden fundamentalmente al grado de complejidad de la elaboración de ese nuevo conocimiento que se está construyendo con la propuesta de investigación. En ese aspecto, los objetivos van a tener también un grado de complejidad y de elaboración que van desde lo más simple, que será un proceso descriptivo, hasta un proceso evaluativo o analítico o de verificación. Claramente esas implicaciones nos van a llevar a entender desde un punto de vista mayor que cada estadiaje tiene un ciclo metodológico completo, el cual puede partir desde un proceso de indagación, de recoger una información, de analizarla y con ello llevar a una conclusión o un resultado final. Es decir, desde un modelo epistemológico se entiende que los objetivos deben contribuir con el ciclo metodológico y trascienden a esa generación de ese conocimiento que estamos buscando. Es decir, nos dan los límites desde donde inicia el proceso de investigación y hasta donde se espera llegar con el proceso de investigación. ¿Qué características debería tener un objetivo? Y eso es algo muy importante porque es como la definición de los alcances de este. Se redacta con un verbo infinitivo, normalmente ustedes lo saben, todo verbo terminado en ar, er o ir. Orientas casi siempre a la búsqueda de un nuevo conocimiento o a complementar un nuevo conocimiento. En los objetivos se incluyen las variables objeto del estudio que será medido. Contiene ese logro o ese evento de estudio o eso que quiero medir o evaluar. Se da un contexto de lugar y tiempo y pues obviamente desde el punto de vista práctico deben ser claros y precisos. En una forma simple, los objetivos se pueden dividir en dos tipos: objetivos generales, otros lo llaman primarios, y objetivos específicos, otros lo llaman secundarios. Los objetivos generales normalmente expresan los resultados que se desean lograr y los específicos expresan las actividades que debe desarrollarse para lograr ese objetivo general. Además, esos objetivos específicos deben tener un ordenamiento en que me permita establecer mis priorización para lograr ese objetivo general que estamos buscando. Los objetivos de investigación tienen ciertas características que los distinguen de otro tipo de objetivos. Es importante también enfatizar acá la importancia de la formulación de los objetivos dentro de un contexto de una realidad definida en el planteamiento del problema de ese proceso de investigación que se está formulando. También es importante entender que los objetivos se alinean fundamentalmente con esa búsqueda de ese logro que se tiene propuesto para el proceso de investigación. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, un objetivo general plantea, o se puede plantear mejor, como aquel título de una propuesta de investigación a la cual yo le coloco un verbo en forma infinitiva. Es decir, claramente podemos decir que el título con un verbo en forma infinitiva sería el mejor objetivo general. Y el objetivo general representa el qué de la investigación. Esa es la forma clave para entender los objetivos generales. Además, expresa de una forma clara la relación que debe existir entre el fin y el problema que se está estudiando. Por otro lado, los objetivos específicos, estos están representados como el cómo del trabajo, es decir, el cómo desarrollar el objetivo general. No se deben confundir los objetivos con las actividades, y hay una gran diferencia entre un objetivo y una actividad. Los objetivos específicos deben tener una correspondencia directa con el objetivo general. Por lo tanto, lo que uno puede concluir es que la suma de esos objetivos específicos es la forma como voy a lograr el objetivo general. Aún más que sea un momento para aprovechar, no cabe dentro de la formulación de los objetivos específicos que incluir objetivos específicos que no tengan nada que ver con el objetivo general. Y obviamente, ¿por qué razón? Porque normalmente de los objetivos específicos se construye la metodología de investigación.
Hay otro elemento que suma aquí y es que a partir de los objetivos uno puede conceptualizar esas variables relacionadas en el proceso de investigación, dándole un alcance o una dimensión mesurable y que al final nos permita aprovechar la mayor operacionalización desde lo conceptual de esas variables. ¿Qué diferencia existe entre un objetivo general y un objetivo específico? El objetivo general mide el para qué y el objetivo específico evalúa el cómo vamos a lograr ese para qué. Una pregunta que siempre surge es ¿cuál es la relación que hay entre el objetivo general y la pregunta de investigación? Para cada forma de pregunta existe una categoría de objetivo que nos permite dar respuesta a esa pregunta de interés. Por ejemplo, si nosotros estamos preguntando acerca de cómo es una situación de salud o cuáles son sus características o cómo se presenta una condición, el objetivo que me permitirá dar respuesta a esa pregunta es una descripción. Por otro lado, si nosotros estamos haciendo una pregunta para evaluar las diferencias o similitudes que existen entre dos variables o dos asociaciones o dos características, lo que me permite analizar es que estoy haciendo una pregunta de qué tipo, comparativa. Entonces, para cada pregunta de investigación debe haber un objetivo general. Entonces, debe haber una gran correspondencia en el logro de eso que estamos analizando entre el objetivo general y la pregunta de investigación. Uno debería hacerse la pregunta simple de qué elementos mínimos debería tener un objetivo general. Entonces es lo que se desea saber, el evento de estudio, la unidad de estudio y el lapso de tiempo en que se va a hacer el proceso de investigación. Además debería existir un contexto específico para lo cual. Entonces, lo que se desea saber es fundamentalmente interrogar el cómo es, qué diferencia, el por qué de lo que estamos analizando, qué características, situación o proceso estamos estudiando, tener muy bien definido el alcance en función de persona, objeto, lugar, condición en función a una población o a una comunidad es clave. En qué tiempo, en qué momento lo vamos a desarrollar desde el punto de vista del evento y obviamente a veces qué es lo que quiero estudiar, es decir, qué contexto específico debería tener. Algunas personas definen los objetivos generales como deberían tener como mínimo persona, lugar y tiempo. Los objetivos de investigación se pueden describir en diferentes grados, como ya los hemos discutido previamente. Está describir, comparar, analizar y explicar. Para cada uno de ellos existe unos sinónimos, como se lo ven allí. Describir puede ser, por ejemplo, relatar o definir o identificar, tal vez uno más común. Para comparar utilizamos mucho el de diferenciar o asociar. Para analizar nuevamente utilizamos mucho el de juzgar o desglosar. Para explicar está comprender. Y en ese mismo aspecto vemos también algunas preguntas relacionadas con esos fenómenos. Cada uno puede tener una forma como preguntaríamos el objetivo o la pregunta que estaremos elaborando. ¿Qué diferencia hay entre estos grupos en relación a tal fenómeno? Eso es para comparar. O cuánto varía en el tiempo la aparición de un síntoma en otro, eso es para describir. O en qué medida este evento responde o se ajusta a ciertos criterios, eso es analizar. O cómo varía este fenómeno en presencia de otros fenómenos, sería para explicar o comprender un fenómeno en estudio. Continuando con ese desglose de los diferentes niveles de elaboración de un objetivo, uno también podría plantearse cuáles serían las situaciones futuras que se originarían frente a un fenómeno en estudio. Eso sería predecir. O cuáles son las características de una propuesta o los logros propuestos. Entonces, proponer.
o programar o construir, por ejemplo. ¿Qué cambios se pueden producir en ese fenómeno si se aplica un programa? Es decir, por ejemplo, cuando queremos evaluar la efectividad de algo o la eficiencia de algo, modificación, promover, mejorar, o hasta qué punto el programa o diseño relacionado con un evento está alcanzando los objetivos que propuso, evaluar o estimar, por ejemplo. Esos son elementos a tener en cuenta cuando tenemos que formular una pregunta de investigación y un objetivo. Hay aspectos claves en el proceso de formulación de los objetivos generales, que es tal vez el punto principal o es el protagonista de toda esta presentación. Es que una investigación debe tener idealmente un solo objetivo general. Como ya lo hemos dicho previamente, debe iniciar con un solo verbo, no puede combinar verbos, ¿sí? Porque vamos a confundir el alcance de la investigación. Debe obviamente explicar de una forma muy clara el tipo de investigación, eso lo hemos visto hasta este punto. En la medida en que la pregunta sea clara, el objetivo tiene que ser claro. Debe apuntar a un solo logro. Debe tratar de encasillarse dentro de los diferentes grados de complejidad como los que acabamos de ver. No existe un verbo específico, eso es una decisión de cada uno de ustedes en la forma como quieren formular objetivos. Sin embargo, cada verbo tiene un alcance y puede tener una connotación o una articulación con ese nivel de complejidad, y creo que en alguna otra forma les va a facilitar a ustedes el uso de los objetivos cuando ustedes tengan claro el grado de complejidad y la pregunta de investigación. Quisiera hablar un poco sobre los logros de los objetivos antes de hablar de los diferentes niveles de los objetivos. Eh, Cuando formulamos un objetivo, ya hemos dicho claramente que esa formulación nos permite dar respuesta a la pregunta de investigación, y estos deben estar estrechamente relacionados con la conclusión que estamos buscando. Por lo tanto, el logro de los objetivos de la investigación debe reflejarse en los resultados y en las conclusiones. Las conclusiones deben estar siempre, no necesariamente alineados, pero sí debe tener una lógica desde la propuesta de esas hipótesis de trabajo a las expectativas que tenemos con el problema propuesto, y obviamente en ese mismo sentido los resultados o productos que esperamos obtener a largo plazo. Ahí es algo muy importante entender que los niveles de los objetivos tienen un enfoque o una perspectiva que nos deben ayudar a tratar de mostrar cuál sería la mejor forma para abordarlos. Es decir, eso tiene unos diferentes niveles de presentación o de enfoque. Como ustedes lo ven allí, hay un nivel perceptual, hay un nivel aprehensivo, hay un nivel comprensivo y hay un nivel integrativo. Esto va muy relacionado con lo que hemos visto hasta este punto. Sin embargo, quisiera definir que el nivel perceptual lo que se refiere es a que el investigador intenta estudiar el evento desde lo más evidente y manifiesto de sus características. Es decir, me permite a mí describir y explorar lo que estoy estudiando en relación a ese interés particular que tengo como investigador. Desde el nivel aprehensivo, lo que se busca es que el investigador relaciona las características y hace una interpretación de esas observaciones para captar cómo el evento se relaciona o se vincula a un primer desenlace o resultado que está propuesto. Por eso es importante esos dos verbos, analizar y comparar. Desde el nivel comprensivo, el investigador no solo percibe características explícitas o no solamente las descubre, sino que debe tratar de buscar una conexión entre esos efectos que estamos analizando y estudiando para poder formular una explicación de esa hipótesis de trabajo que tenemos. Es decir, este nivel comprensivo busca desarrollar mucho más esa propuesta de transformar las mediciones que hemos hecho en un resultado que genere un cambio. Y el nivel integrativo busca que el conocimiento trascienda más allá de una explicación para expresarse en acciones concretas, y para lo cual debe buscar uno qué elementos puede modificar o cambiar de eso que estamos estudiando o de esa condición que estamos estudiando. También el objetivo general se relaciona con el diseño del estudio. Entonces,
dijimos claramente que el objetivo general representa ese punto de inicio de la investigación. También me puede establecer el nivel de complejidad del conocimiento que estamos buscando encontrar. Y en este mismo punto también nos puede definir el tipo de investigación que queremos realizar. Obviamente, como lo hemos visto previamente, los tipos de investigación van a depender de ese nivel de complejidad que tiene ese proceso de investigación, y obviamente nos va a generar esos aspectos claramente que van desde lo descriptivo hasta lo evaluativo. La adecuada formulación de los objetivos no solamente va alineado a unos verbos, sino el qué se va a hacer y cómo voy a facilitar esa identificación de ese tipo de investigación. En general, vamos de algo muy simple como es lo descriptivo a pasar por un componente exploratorio, podemos pasar a un componente analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, confirmatorio o evaluativo. Pero más allá de esa secuencialización que acabo de explicarles o leérselas a ustedes, lo más importante es que ustedes deben entender que eh, el verbo juega un papel muy importante para aclarar ese tipo de investigación. Es decir, si yo leo el objetivo, debo entender cuál es el diseño que estoy proponiendo como eje fundamental para el desarrollo de esa propuesta de investigación. Entonces, en este punto, ya culminando la revisión, digamos que la formulación de los objetivos específicos no debería ser nada diferente de la formulación de un objetivo general. Sin embargo, debemos que recordar que el propósito de los objetivos específicos es el logro o es el poder obtener ese objetivo general que estamos buscando. Eh, Hay que recordar que los objetivos específicos no son actividades, son esos pasos que me permiten llegar a ese logro de ese objetivo general, y obviamente deben de alguna medida poderse relacionar muy bien con las variables que tenemos contempladas y a futuro con el plan de análisis, como lo veremos más adelante. Entonces, es muy importante en este ejercicio que ustedes van a iniciar que formulen un objetivo general muy claro y unos objetivos específicos que me permitan cumplir con esa meta ya definida. Para culminar, para concluir, y tal vez es el punto más importante de todo esto, es los objetivos son muy importantes. Y esos objetivos son ese punto clave en la formulación de una propuesta de investigación para poder saber si podemos continuar o nos tenemos que detener. Si en el proceso de formulación de los objetivos vemos que hay vacíos y no es claro qué es lo que queremos hacer desde el punto de vista del problema que hemos estudiado o hemos planteado, es el momento de volver a ese punto, hacer un análisis muy concreto de ese planteamiento de problema y justificación para poder rehacer estos objetivos y darle un curso adecuado al resto de los componentes del protocolo de investigación.